El 21 de junio de 1974 fue el último día que Ricardo Morales desayunó con Liliana Coloto. Y durante el resto de su vida recordó cada detalle de esa mañana. Planearon sus primeras vacaciones. Tomaron té con limón debido a su persistente tos, que él endulzó con ese terrón y medio de azúcar, según su costumbre. Recordaría para siempre ese dulce de grosella con frutas de verdad que nunca más probó, las florcitas estampadas en su camisón y sobre todo, su sonrisa. Esa sonrisa recién amanecida que se fundía con un rayo de sol que caía sobre su mejilla izquierda y que... Se abrieron las puertas del cielo que se escapó. Espósito. Chao, nena. ¿Y cómo dice que le va? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda, comisario? ¿Está la doctora? Adelante, Usía, por favor. Gracias, reverendo. Se lo ve muy bien, sentadito ahí atrás, ¿eh? Qué porción de hijo de puta. Menos pierna que una foto carné. Se abrieron las puertas. Su Alteza. ¡Qué sorpresa! Permiso. ¿Pero qué haces por acá? Nada. Acá pasaba. Charlar un poco. ¿Estás ocupada? No, estaba repasando para una audiencia, pero ya me lo sé de memoria. ¿Café? No, te preguntaba porque por ahí en el retiro se te dio por la salud. Mariano, Sí, doctora. andate hasta el Café Uruguay y tráenos 2 cafés de los ricos. Pero tengo que terminar el expediente. Expediente. Te presento al señor Benjamín Espósito, recientemente jubilado honoris causa del Palacio, y un viejo amigo, Mariano, el pinche de la temporada primavera-verano. Que no está nada mal, ¿no? Toma, tráete unos petit four y si querés, cómprate una tita. Más leche que café para mí, por favor. Ah, cierto que estás con ese temita. ¿Cómo era lo que tenías? ¿Vejez? Más leche que café para el señor que está con un temita de vejez. Sí, doctora. Espera, ¿me querés hablar de algo importante? No, no. Deja abierto, nene. Pasá, sentate. ¿Y qué sabes de escribir novelas vos? Pache, ¿cómo? Me pasé la vida escribiendo. Si querés te llevo al archivo y te muestro. Ah, los expedientes. ¿Y cuántas fojas va a tener la novela? ¿Ya la caratulaste? Un poquitito más de ayuda, de empuje, más no me vendría, ¿no? ¿Qué crees que haga? ¿Que me comporte como un jubilado? Que pase por acá, pregunte si hace falta una manito, sirva café. Quiero escribir. ¿Qué tiene de malo? Quiero escribir sobre la causa de Morales. No sé por qué.
estoy acordando. En realidad nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? Ahora, con tu letra, más que la gran novela, va a ser el gran garabato, ¿eh? Ah, espera, mira. Igual sospecho que no corremos peligro porque arranqué como 50 veces y nunca pasé del quinto renglón. A este tren me parece que me voy a gastar la jubilación entera en cuadernos de espiral. A ver, vení, ayúdame con esto, vení. No te puedo. A ver. Es pesadísima, ¿no? Te puedo creer, la vieja Olivetti. Estaba en un depósito, creo que con la causa del petiso orejudo. ¿Y habrán arreglado la A? ¿Eh? Ah, qué piola, con la A escribe cualquiera. Llévatela, por ahí entre dinosaurios se entienden. Me parece que ahora no me quedan excusas. Voy a tener que escribir. Pero ¿por dónde empiezo? Por lo que más te acuerdes. Fue hace más de 20 años. ¿Qué fue lo que más veces pensaste desde ese momento? Por ahí. No sé, con esa imagen arrancás. A ver, muchachos, atiéndanme. Les presento a su nueva jefa, recién recibida con honores de su doctorado en Harvard, la señorita Irene Menéndez Hastings. La nueva... Hastings. Hastings. Se pronuncia Hastings porque es escocés. Ah, perdón. Sí. Hastings, la nueva secretaria del juzgado. Su oficial primero, Benjamín Espósito. En realidad fui a Cornell, no a Harvard. Encantado. Pablo Sandoval, oficial, pero primero un servidor. Che. Che. ¿Te colgaste? Sí. No, es que comienzos se me ocurren un montón, pero no estoy seguro de que tengan exactamente que ver con la historia. Entonces empezá por el principio y dejate de hinchar. Banco de sangre, buen día. Señor Espósito, No he equivocado. llamaron de la 25 que tienen un homicidio. Secretaría 18, les toca a ellos. Pero dicen que es violación seguida de muerte, ¿eh? Secretaría 18. Buen día. ¿Qué tal, muchachos? Buen día, doctora. Señorita secretaria, ¿se ha muerto un santo en el día de hoy? ¿Por? Porque veo un ángel vestido de luto. Ah, no. Es un método que tenemos los ángeles para bajar 3 kilitos. Tráigame los efectos de la causa Chávez. ¿Vamos viendo eso? Claro que sí. Qué guachito tierno sos. ¿Por qué? ¿Por qué? Aparece la tipa por la puerta y vos ya tenés preparado un piropo para que ella se derrita. ¿Cómo es eso? Señor Espósito, Lo que pasa, Benjamín, que vos me ves acá vestido de sapo, pero en realidad soy un príncipe encantado yo. señor Espósito. ¿Qué? Dicen que ya llamaron a la 18 y que el doctor Romano les dijo que es nuestro turno. ¿El doctor Romano? Decirle que el mariscal Espósito lo va a cagar a trompadas. ¿A dónde va, boludo? 3 horas estoy pensando qué decirle. Llega ella a la puerta, la veo y me bloqueo. No. Para mí es más fácil, Benja. Yo no estoy enamorado. Yo tampoco, boludo. Ya, dale. Yo lo que digo es que usted me agarra los expedientes y me los pone de este lado. Todos juntos. No es muy complicado. O sea, Che, Romano, ¿qué le dijiste a los de la 25? ¿Les toca a ustedes? quedamos en intercalar una y una y hace 20 minutos nos cayó una causa. ¿Cuál es la historia? Un hurto en una verdulería, cara dura. Una y una si son causa pareja. ¿Qué querés que haga? Consultarlo con el doctor Fortuna a la calle. ¿Cuál es? No, te estoy pidiendo una solución, no 2 problemas. Perdón, mi estimado, ¿por qué sería un problema consultarme a mí? No, doctor, lo que digo es que es una tontería andar jorobándolo a usted por una pavada como esta, si es algo que podemos resolver nosotros con buena voluntad. Por riguroso turno la causa le toca a usted. Y apúrese, o más que la escena del crimen, va a encontrar la del velorio. ¿Qué dice, Báez? Aquí me ando. ¿Y usted? Cansado de ser feliz. Se lo nota muy contento. Como perro con 2 colas. Si hay algo que disfruto en esta vida es que el pelotudo del juez me manda a ver una muerta. Vamos entrando. Ojo que hay miles de pelotudos. Está el pelotudo tranquilo, pacífico, que sabe que es un pelotudo. No jode para que no lo jodan, hace su vida, pero no hincha las pelotas. ¿Cómo anda, inspector? Casualmente, hablando de vos. Y está el pelotudo que se cree que es un genio. Se manda 1000 cagadas y uno tiene que andar detrás limpiándoles el culo.
Bueno, de esa clase de pelotudo no tengo uno, sino dos. El juez y mi colega de la 18, que todavía no sé si es un pelotudo, un hijo de puta o una combinación de ambas cosas. Porque esta causa le tocaba a él, por eso yo le pido. Si usted puede, hable con el juez. Explíquele, dígale que yo no tengo nada que ver con... Liliana Coloto, 23 años, maestra. Casada desde principio de año con Ricardo Morales, cajero del Banco Nación. Encima adelante dice que escuchó gritos a las 8:04. Dice la vieja que hay 2 albañiles trabajando en la terraza del departamento 3, pero que hace 2 días que no vienen por amenaza de lluvia. ¿Seguro que no los vio? No, dice que no. Bueno, yo me voy a ver al marido al laburo. Nos vemos, Expósito. No, yo voy con usted. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está? ¿Ricardo Morales? Por allá. ¿Ricardo Morales? Sí, soy yo. Inspector Báez, Policía Federal. ¿Alguien más tenía la llave de su casa? ¿No vio algún rostro extraño en los últimos días? La vecina nos dijo que usted venía todos los mediodías. Un poco tras mano, ¿no? ¿Algún motivo en especial? Me gusta ver la televisión juntos. Perdón, no le entendí. Teníamos una costumbre, una rutina. Nos gustaba mirar el show de los 3 chiflados juntos. Ella se reía. Le causaba gracia. Bueno, me va a tener que acompañar a la morgue. Trataremos de hacerlo de la forma más suave posible. Yo sé que es un trámite molesto, realmente. Che, ¿qué le pasa a la de esta máquina? ¿Me la puedes sacar de acá, por favor? No la aguanto más. Toma, llévatela. ¿Pero a quién se la mete? No sé, pero sacámela de acá de la vista, no la aguanto más. A ver, Benja, si te gusta esto. Por la presente yo, el juez en lo criminal de instrucción, doctor Raimundo Fortuna Lacalle, declaro mi total insanía e incapacidad de acción. No es así, está mal eso. A ver. No, es así. Por lo dispuesto en los artículos 141, 142 y 143 del Código Civil, resuelvo, con mayúsculas, declarar que Raimundo Fortuna Lacalle es un enfermo mental, demente en sentido jurídico, bajo la forma de trastorno crónico delirante y, por lo tanto, incapaz absoluto para ejercer por sí actos de la vida civil. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? ¿Mucha firma para hoy? Ah, ¿qué tal, doctor? Sí, la causa Nicolosi tenemos. No demasiado, doctor.
Algunas citaciones a testigos, no más que eso. Muy bien. Sí, perdón. Hay un último expediente, doctor. Bueno, gracias. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. Benjamín, Pablo. ¿Qué haces? Doctora. Buenos días. Che, Benjamín, para que veas la buena voluntad de la Secretaría 18, ¿te acuerdas que el otro día medio te enojaste porque la causa se la dieron a ustedes? Bueno, acá tenés el caso resuelto. Fueron 2 albañiles que estaban trabajando en el departamento 3. Ya están detenidos en la 25. Cuando su señoría lo disponga, los 3 y los indagas. Para. ¿Qué albañiles? Te digo enseguida. Jacinto Cáceres, boliviano, 35 años. Juan Robles, 34. Este por lo menos es argentino. La verdad que me deja pasmado, Romano. Mire que si sigue así le voy a dar todas las causas difíciles a la 18. No le va a convenir, mijo. Ah, por favor, doctor. Siempre digo que mejor que pelear es ayudar, ¿no? Expósito, ¿qué tal? ¿Se avisó Romano que venía? Sí, pero ya estaba mandando el informe al juzgado. Los presos te los mando mañana. Son ellos, ya me firmaron la declaración espontánea. Abrime, dale. Te los remito al juzgado a más tardar el lunes. Dale, déjame pasar. Lo tiene que autorizar el oficial Sicora. Ay, me pelotudo. El oficial Sicora está a punto de comerse un sumario de la concha de su madre. ¿Vos querés morfar con él? Me avisás. Para mí mejor. 2 al precio de 1. ¿Qué hacemos? ¿Usted es Cáceres? No, yo soy Robles. Él es Cáceres. Cáceres. Tranquilo. La reputísima madre que te parió, hijo de puta. ¿Qué te pasa, enfermo de mierda? A 2 perejiles agarraste. A 2 perejiles. ¿No viste la descripción del asesino pelotudo? Que lo larguen y punto. A mí qué carajo me importa. Nos cagaron a palo por orden tuya, hijo de puta. ¿Sabés dónde voy ahora? A la cámara a meterte una denuncia. Vamos a ver quién te zafa del sumario. ¿Sabes por dónde me la paso la denuncia tuya? Ya te la vas a pasar, te lo voy a meter yo por el orto. Anda, hace la denuncia, anda. Anda, tanto lío por dos nevitos de mierda. Por favor. ¡No te voy a dejar los ojos, hijo de puta! Listo, muchachos, vamos, se terminó. Buscando un laburo. Este juzgado no lo pisás nunca más en tu puta vida. Basta. Anda, no sabés con quién te está metiendo. No tenés una mínima idea. Benjamín. Tranquila. Tranquila, yo me voy a la cámara a hacer la denuncia. Enseguida vuelvo. Me parece bien. Ya vuelvo. No se preocupe, ya vuelvo. ¿Lo viste, Sandoval? Se fue. ¿Por dónde? Me parece que salió por Talcahuano. Cuidá la boquita un poco, vas a tener problemas, vas a... Atención, un segundo, por favor. Acaba de llegar el ministro de la Corte, señor Benjamín Expósito. Un saludo. Salud, ministro. ¿Será posible? ¿Cuánto se debe? No se debe nada, tío. Lo que tomo yo, lo pago yo y vos lo sabés. Además es temprano, ¿qué carajo estamos diciendo? Acá lo vamos a pagar yo. Acá lo estoy dando un segundito, Atilio. No, si estáis acá. Está todo bien. Entonces, acá el señor Expósito paga una vuelta para todos también que vamos a hacer. No hay más vuelta, no hay más vuelta. No me agarres, a mí no me agarres, que no sos mi jefe acá y no me hagas pasar papelones delante de mis amigos. ¿Estamos? Yo no te cubro más. Sí, Decime por qué seguís haciendo esta Ya pelotudeces. está, vamos yendo. Bueno, vámonos. Despacito, está todo bien, está todo vámonos. bien. Nos vamos, Vení. nos vamos. Me voy a ir. Listo. Nos vemos. Sí. Ahí está. Adiós. El saco. Acá está el saco. Vamos. Ahí está. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. Bueno, pero hablen ustedes, charlen ustedes. Vos sos una mujer, esta es su casa. De lunes a viernes vuelve siempre borracho. No, yo no puedo más. No. Gracias, pero traigo hasta ahora. Bueno, pero no sé por qué viene así, no sé, es una cosa tuya, porque realmente es... Viene con vos así. ¿Vos decís que esto es culpa mía? Sí.
Benjamín Espósito. ¿Quién? De tribunales, ¿se acuerda? Era linda, ¿no? Muy. La verdad que lamento mucho lo de estos tipos, ¿eh? Sí, ya lo deben estar largando. Había que esperar que lo revisaran los médicos forenses por el asunto ese de la denuncia que le comenté. No, siga mirando, siga mirando. Así la conoce un poco más. Toma, acá hay otro. Ay, yo me la paso mirando las fotos. Ya sé, es una negación, pero bueno. Me ayuda a seguir viviendo hasta que encontremos a este tipo, ¿no? Ahí es cuando se recibió de maestra. Cuando se recibió vino de Chivilcoy a vivir acá y fue a la casa de una tía. Trabajaba en una escuela del Magro. Ahí la conocí yo. Venía a pagar los impuestos al Banco Nación. Todavía no puedo creer cómo me animé a hablarle a semejante belleza. Dígame una cosa. Cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetua. ¿Qué va a hacer? Acá pena de muerte no hay. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. No, yo tampoco. Pensé que a lo mejor para usted era como una retribución o algo así. ¿Retribución? ¿Que lo van a violar y lo van a matar a golpes como hizo con ella? No. Le darían una inyección y se quedaría dormido lo más pancho. Es muy injusto. ¿Sabe lo que daría yo por una inyección así? Esas son de cuando tenía 17, 18 años. Eso es un picnic de la primavera en Chivilcoy, en el balneario. ¿Usted conoce Chivilcoy? No. Yo sí. Conocí con ella cuando visitábamos a los padres. No. Que viva muchos años. Así se va a dar cuenta que todos esos años van a estar llenos de nada. ¿Qué pasa? Nada. Ella no tenía hermano, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Usted sabe quién es este? A ver. Porque está en varias. Siempre mirándola. Yo le enseñé este sistema a Liliana porque si no después pasan los años y uno nunca sabe quiénes son los que están en la foto, ¿no? Es verdad. Laporta, Rodríguez, Cardoso, Simone. Acá está. Gómez. Isidoro Gómez. A mí siempre me pareció un delirio esto de las fotos. Bueno, sí, pero yo creo que es por el tema de las miradas. Calculo que es por eso. Porque vos veías a este pibe mirando a esa mujer, adorándola. Los ojos hablan. Hablan al pedo los ojos. Mejor que se callen. A veces mejor ni mirar. ¿Qué miras? Nunca volvimos a hablar de esta causa. ¿Vos cuando volviste de Jujuy? En el 85. ¿Y por qué ahora? Mejor que plantar begonias. ¿Por qué? Porque hace más de 20 años que me vengo distrayendo. Tribunales, las causas, los amigos, las joditas, un matrimonio.
varios affairs. Me distraje. Y ahora que me jubilé, no tengo nada que me distraiga. El otro día estaba cenando en la esquina de casa y me vi cenando solo. Y no me gusté. Yo sé que a vos no te pasa, no te pido que me entiendas. Créeme. Y tratando de encontrar los porqués, los momentos, todo, absolutamente todo me lleva a Morales. Es como si mi vida hubiera... Atendé. No, está bien, es Alfonso, lo llamo después. Atendé, dale, yo espero. No, lo llamo después. Dime, no hay problema, atendé. Hola. Sí. Estoy terminando. En un ratito voy para allá. Vayan tomando algo, yo ya voy. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Es la casa de Isidoro Gómez? Sí. Ah, ¿se encuentra Isidoro? No, él no vive más acá. Ah, ¿no? No, él se mudó. Ah, Se mudó a Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Quién le habla? No, yo la estoy llamando de parte del concejal Méndez y es por un trabajo. ¿Hace mucho que se fue a Buenos Aires? Y hará un mes y pico. ¿Usted no sabe dónde lo puedo encontrar? ¿No tiene una dirección donde lo puedo ubicar? Porque este trabajo es bastante urgente, ¿sabe? Bueno, él está trabajando en una obra en construcción. Ajá, ¿en una obra? Ajá, Sí, ajá. sí, me dijo, a ver, es que algo de Montevideo, por Lanús. No, la verdad que bien no recuerdo. Pero, ¿qué tipo de trabajo es que me dice usted? Es un trabajo que seguramente le va a interesar mucho porque es para el concejal Méndez y... Dígame una cosa. ¿Sí? ¿Él era amigo de Liliana Coloto? Liliana Coloto. Eran noviecitos ellos, del barrio. ¿Por qué? No, porque Liliana trabaja para el concejal y fue ella la que le recomendó para el trabajo, ¿sabe? Ella fue. Ujú. Se va a poner contento cuando le diga. Ah, ¿sí? ¿Usted cree que se va a acordar de ella? Y sí. Él le gustaba mucho esa chica. Pero después ella se fue a Buenos Aires y no se vieron más, creo yo. Hola. Hola. Si está acá, es un milagro. Pedazo de boludo. Pobre tipo, me gustaría verlo a usted si le matan el amor de su vida. No, pedazo de boludo usted. Pues si hubiese callado la boca y me hubiese avisado a mí, sin levantar la perdiz. Buenos días. Estamos buscando a Isidoro Gómez. ¿Qué pasó? ¿Sabes quiénes son? Mike Hammer, boludo. ¿Vino a trabajar Isidoro Gómez? No, él no vino a trabajar. Mira que nosotros no tenemos nada que ver con él. Bueno, por favor, deme la dirección de Isidoro. Ahora le doy. ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Que marcan la dirección! Se sabe que Gómez recibió una llamada telefónica anoche. Se metió a la pieza y a los 10 minutos salió con el abrigo y la valija hecha. Acá dice la encargada que tenía una semana paga, pero que se fue y nos hizo problema. Si quiere, indago más, inspector. Si yo vi la misma foto que usted, tendría que haberlo descubierto yo. De ninguna manera, Expósito. Esa causa no tiene nada, es puro humo. Si piensa que voy a andar haciendo papelones, librándole un exhorto a mi colega de Chivilcoy para allanar la casa de una pobre vieja, para buscar las cartas que supuestamente le pudo haber mandado el hijo y papá, por favor, Expósito. Usted está loco.
¿Sabe qué pasa, doctor? Que si no, no tenemos dónde Mire, buscar. ya bastante problema me trajo su quijotada con Romano, que al pobre tipo lo terminaron transfiriendo a la Cochinchina. O capaz que está en Chivilcoy. ¿Por qué no se fija a ver si lo ayuda? Y bueno, el general dijo lo que tenía que decir. Sí. Y bueno. La verdad es que no sé qué hacer. Morales cada día que pasa está peor. El asesino sabe que lo estamos buscando. Tengo un juez que es un estúpido. A Irene la quiero matar. Y el único tipo en el que confío en este mundo es un borracho, un pelotudo de mierda. Tengo una ventaja. Chiquita, pero es una ventaja. Hoy es 28, ¿no es cierto? El borracho pelotudo todavía no cobró el sueldo. El del mes pasado ya se lo chupó. Así que cuando el barman quiera cobrar, el tipo se va a enfrentar a un dilema. O le dice que no tiene plata, va en cana, se agarra a trompadas, se arma flor de quilombo y su mujer definitivamente lo echa de su casa, o se da vuelta hacia el boludo de su jefe, que vengo a ser yo, y le pide que pague. Eso sí, como el jefe es boludo, pero no es tan boludo, va a pagar una vez más. Pero se lo va a cobrar con un favor. Y el borracho pelotudo no le va a poder decir que no. ¿No es cierto? Me estoy meando, ¿eh? Aguanta. En algún momento tiene que salir la vieja. Mucho Napoleón solo, Perry Mason, eso tenés vos. Ese es tu problema. Che, no te jodas, me estoy meando en serio. Uf. ¡Ay! Puta que te
parió! Me cago en vos, me cago en vos. El cagazo que me hiciste pegar, boludo. ¿Yo a vos? Puta madre, ¿qué haces acá? Te vine a ayudar, Benjamín. Te tenés que quedar de campana afuera, me si viene la vieja cagada. No va a venir la vieja, relájate un ¿Qué poco. sabés si va a venir? Porque entró al almacén y tiene para un rato largo. Relájate, por el amor de Dios. ¿Encontraste algo? Nada. La carta. ¿Eh? La carta, pero no. No, remitente, no. No tiene los sobres. No tiene un remitente. Esta es del otro día. ¿Y? ¿Cómo que es reciente? La basura. A lo mejor el sobre todavía está en el tacho de basura. Che, no hay nada acá, ¿eh? Nada de nada. Nada. ¿Buscaste bien? ¿El probador? Ah, boludo. ¿No querés que maneje yo? Seguro que el perrito tenía rabia y te vas a cagar muriendo. No vas a ver. entiendo por qué no te quedaste de campana. Mirá si la vieja se entera que estuvimos adentro. Benjamín, desde el momento en que vinimos a buscar las cartas, tarde o temprano se iba a avivar. Justamente por eso decidimos no traer las cartas. Vos no habrás sido tan pelotudo de traerlas, ¿no? Ah. ¿Y si las traje qué? Ay, la... ¿Cómo que? ¿Cómo que? Si la vieja se entera que estuvimos adentro, se lo cuenta a Gómez, el tipo desaparece y no lo encontramos en la reputísima vida. ¿No entendés eso? No, yo no lo veo así. ¿Qué es lo que no ves? Si vos no ves un carajo. No, pero porque vos... Y ya vas a ver, cuando yo me pongo a mirar dónde viene, por qué viene, cómo fue lo de la fecha, ya me vas a conocer a mí cuando yo empiece a trabajar a solas. Pincha pelota. Comando táctico revolucionario, ordene compañero. Equivocado, señores. No tiene por qué. ¿Y? ¿Nada de nada? No sé, ahora no lo encuentro yo. Este turro es como si supiese que íbamos a leer las cartas, porque no... No sé, unos nombres, boludeces, nada concreto, no es... Mira. Quédate tranquila, vieja. En eso soy como Manfredini y no como Babastro. Gente de Chivilcoy. A ver, dámelas a mí, ¿eh? A ver, la puta que te... Banco de esperma, sección préstamos, buen día. No, acá prestamos esperma. ¿Usted quiere dar o Pósito. recibir? Sandoval. Sí, no está equivocado, ¿eh? Sandoval. El doctor Fortuna necesita verlos, por favor. Cuando yo le hablo, usted escucha mi voz, ¿cierto, Expósito? Sí, doctor. Entonces tengo que suponer que si yo le digo algo y usted hace exactamente lo contrario, no es que no me oyó, sino que usted se caga en la orden que yo le di. ¿Verdad, Expósito? No, no es así, doctor. Y si me llama mi colega de Chivilcoy, muy enojado para contarme que 2 empleados de mi juzgado asaltaron la casa de una pobre vieja, eso significa que lo que yo digo no vale una reverenda mierda. No sé de dónde su colega pudo haber sacado semejante cosa. Es lo mismo que le dije yo, Expósito. Pero fíjese que mi colega me cuenta que el otro día, en la ciudad de Chivilcoy, en la intersección de las calles Francisco Saverio, esquina Esquiafino de la ciudad de Chivilcoy, estacionó un Peugeot de color negro con chapa de capital número 133.809. Y mi colega solicita a la Policía Federal que le averigüe los datos del auto. Y a que no adivina a nombre de quién está.
Dígame, ¿de quién? De un tal Esposí. Y la Policía Federal le da sus datos laborales. Y el juez me llama a mí para ver si yo le puedo aclarar algo. Y la verdad, Expósito, que no puedo. Porque tal parece que yo no soy un juez, sino que soy un reverendo boludo. Porque yo digo que hagan A y acá hacen Z, ¿eh? Como esta máquina de mierda que me metieron. Discúlpeme, doctor, pero me parece que acá está pasando algo extraño. Espere. No se vaya, que ahora viene lo mejor. Después me puede seguir tomando de boludo todo el tiempo que quiera, pero ahora escúcheme. Porque lo que llamó la atención en el pueblo no fueron dos tipos con pinta de porteños, no. O que uno de ellos aparentemente se atara los cordones de un par de mocasines. No. Lo que llamó la atención fue que uno de ellos entró al almacén del pueblo, saludó muy amablemente, pidió una botella de Old Smuggler y se la fue tomando del pico por la vereda. ¿Le doy la descripción del sujeto? Hay que negarlo, Benjamín, ¿eh? Yo no fui, yo no estuve, yo no sé. No hables más, nunca más en tu vida. No hables más. Pero neguémoslo siempre. Nunca más. Doctora, Salga de sinceramente... mi vista, se lo pido, por favor. ¿Usted se nos va a poner en contra también? Irene, le estoy hablando. Irene. No sé si me subleva más la imbecilidad que hicieron o que se la mandaron a mis espaldas. Yo pensé que a usted no le Usted interesa... piensa que yo estoy al Pepe acá. No, yo no dije eso. Es que no hace falta que lo diga, se le nota. A ver si nos ubicamos un poco. Acá el jefe soy yo y el subordinado es usted. ...12 cartas, 31 folios en papel delgado, menciona 5 trabajos, 2 en albañilería, 1 como despachante de verdulería, 2 sin detalles, 3 localidades de Gran Buenos Aires, Monte Grande, San Justo y Avellaneda, 6 nombres propios, Anido, Mesías, Oleñac, Manfredini, Babastro y Sánchez. Una sola referencia a una mujer, una tal Rosa, que todo indica que es una tía. Y nada más. O sea, no tengo nada más. Y para de contar. Lo demás es nada. Benjamín, Va, esto también es nada, ¿no? por favor. Dejé abierto, no es nada privado. Hablé con Fortuna. Le expliqué que usted era un imbécil. Le sonreí con mi sonrisa irresistible y lo convencí de que llamara al juez de Chivilcoy para archivar el asunto ese. No sabe cómo se lo agradezco, doctora. Le ruego que de ahora en adelante se abstenga de iniciativas como esa. Puede ir nomás. Una duda, si me permite. ¿Cuál es su sonrisa irresistible? Porque me parece que no la conozco. Es lógico, la uso con mi novio, como corresponde. Bueno, no les robo más tiempo. Y alcánceme la causa esa de Liliana Coloto para sobreseerla y archivarla. Este asunto se acabó. Compromiso. Ahora los pibes se matan de risa con el compromiso. ¿Quién se compromete ahora? ¿Y este chico, cómo se llamaba? Que estuvo, ¿qué? Menos de un año, ¿no? Godoy. Godoy. Sí, Godoy. este es el que había traído la reta. Es verdad. La verdad que estuvo... Sí. Lo que sí, como una tonta no le puse la fecha, ¿no? Porque... ¿Pero qué habrá sido? ¿2 o 3 meses después de lo de Chivilcoy? Una semana después. Si me acuerdo bien. Una semana después de que nos peleamos, apareciste con Alfonso de no sé qué y no sé cuánto a anunciar tu compromiso. Mirá acá Sandoval tratando de disimular la curda. Mira vos, Pablo. Qué cosa, yo me miro y no me reconozco, ¿eh? Parezco otra persona.
¿Quién eras? ¿Cómo eras? No sé. Recta, conservadora, Solemne, estructurada, rígida. joven. Joven, Benjamín. Era joven. Vos también eras joven, ¿eh? Mirá, te cañó una cana, mirá. Y acá, mirando ahí del costado con cara de traste. Era otra persona. Puede ser que esté buena la novela, pero no es para mí. No sé, vos te sentirás en el final de tu vida y querrás mirar para atrás, pero yo no puedo. Yo tengo que ir a trabajar todos los días y vivir con esto que no sé si será la justicia, pero es una justicia. Y al final del día tengo que volver a mi casa y vivir con mi marido y con mis hijos que adoro. Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. ¿Qué causa, por Dios? No se muere nunca. Morales. Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Depósito. Sí, claro, claro. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. ¿Usted? Y acá estoy. ¿Se quiere sentar? Sí. ¿Y cómo anda? Y este mes me toca acá los martes y los jueves. ¿Cómo? En la estación, martes y jueves. Lunes y viernes voy a 11 y los miércoles a Constitución. Igual todos los meses lo cambio. Algún día va a tener que pasar. Estoy seguro de que el tipo vive en la provincia. Él sabe que en la capital lo van a agarrar. Me imagino que aunque haya pasado un año, no habrán abandonado la investigación, ¿no? No, no. Usted debe pensar que soy un tarado, ¿no? No. No me lleve la punta, de verdad, no me lleve la punta. No, no, por favor, para nada. Lo peor de todo es que me la voy olvidando de a poco. Tengo que hacer esfuerzo para acordarme de ella todo el día y noche. El día que la mató, me hizo un té con limón, Liliana. Me había escuchado toser toda la noche y me dijo que me iba a hacer bien. Y vuelvo así a recuerdos estúpidos, ¿se da cuenta? Y después empezó a dudar. Y no sé si fue té con limón o té con miel lo que me dio. Y ya no sé si es un recuerdo o el recuerdo de un recuerdo lo que me va quedando, ¿se da cuenta? Perdón. Necesito hablar con usted. Adelante. Gracias. Ayer me pasó algo. Estuve pensando toda la noche, no pude dormir. Pensé en usted. ¿Vio cuando uno ve las cosas desde un ángulo diferente? Cuando ve a otro y lo que le pasa a ese otro la lleva
a ver su propia vida. Siga. Sí. Y me dije, yo tengo que hablar con Irene. Capaz que me saca cagando, perdón. Capaz que me quiere matar, pero tengo que intentarlo. Si me espera un minutito, voy a cerrar la puerta. Perdón. Sí, Sandoval, estoy ocupada. Cuando me desocupa le avisa, ¿eh? Ah, pero me mandó llamar Benjamín. Sí, yo le pedí que viniera, así lo podemos hablar los tres. Permiso, doctor. Ayer me lo encontré a Morales en retiro. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Me rompieron la bola de cristal. El tipo va todos los días a las terminales a ver si encuentra al asesino, doctora. Todos los santos días. Sale del banco y se va a vigilar. Este no sabe lo que es el amor de ese tipo. Conmueve. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre, eterno, ¿me entiende? Tenés que ver lo que son los ojos de él, Pablo. Están en estado de amor puro. ¿Usted se imagina lo que debe ser un amor así? Sin el desgaste de lo cotidiano, de lo obligatorio. Lo dirá por usted, porque a mí no me pasa. Pensamos que el tipo merece una oportunidad, doctora. ¿Y yo qué tengo que ver? La causa está cerrada. Tendríamos que reabrirla. ¿Me están proponiendo destruir un documento público que tiene mi firma y la del juez? ¿Falsificar decretos con fecha también falsa para hacer como que la causa se está moviendo? Es una idea brillante, no se los había No ocurrido. se haga el pelotudo. ¿En orden, doctor? Decime, ¿no viste un manojo de cartas que estaba ahí sobre mi escritorio? No. ¿Sandoval? Me parece que salió por Talcahuano. Ya no solo te escapás para mamarte, ahora también te robás las pruebas. Ya está todo bajo control, Benjamín. Mirá, si a Irene se le ocurre leer el expediente. Suelte, carajo. ¿Qué estás? ¿Se volvió loco? Vámonos, haceme el favor. Sentate vos un segundo. Sentate y relájate. ¿Sabés por qué no lo podemos encontrar, Benjamín? Porque somos dos boludos. Mira, 12 cartas, 31 folios, 5 trabajos. No, esto ya te lo leí. Vámonos. No paré de pensar un segundo. La cabeza me explota, Benjamín. Yo me puse a preguntar cómo es posible que no lo podamos encontrar a este tipo. Siempre se nos hace humo. ¿Dónde está? Y se me ocurrió pensar en los tipos. Pero en todos los tipos. No en este tipo en especial, sino... Los tipos, sí. Ahí está, los tipos. En el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto. Pero hay una cosa que no puede cambiar. Ni él, ni vos, ni yo, nadie. Mírame a mí. Soy un tipo joven. Tengo un buen laburo, una mina que me quiere. Y como decís vos, me sigo cagando la vida viniendo a tuburios como este. Más de una vez me dijiste, ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? ¿Y sabes por qué estoy, Benjamín? Porque me apasiona. Me gusta venir acá, ponerme en pedo, cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas, me gusta. Y vos lo mismo, Benjamín. Vos
No hay manera que te pueda sacar de la cabeza Irene. Y la mina tiene más ganas de casarse que Susanita. Debe tener más de 37 revistas de traje de novia arriba del escritorio. Se comprometió con fiesta y todo. Pero vos seguís esperando el milagro, Benjamín. ¿Por qué? Vení. ¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, bien. Acá le traje el amigo que le había hablado, Espósito, el escribano Andretta, escribano en serio, mi asesor técnico. Ahí le doy una tarjeta. Vamos con la primera carta de nuestro querido amigo Gómez. No importa, déjela, amigo, no importa. Bueno. Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleñac la vez aquella. Escribano, por favor. Juan Carlos Oleñac debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentino Junior. En el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Salió todo empapado. Es una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia. Platón. Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo anido que anido con Mesías, doctor. Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61. Negri al arco, Anido y Mesías. Blanco, Piano y Sachi, Corbata, Pizzuti, Mansilla, Sosa y Belén. Quédate tranquila, vieja. En eso soy como Manfredini y no como Babastro, escribano. Pedro Aldemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por 2 pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo 2 partidos entre el 62 y el 63 sin abrir el score. Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor? No, seguramente se está refiriendo al guardameta Ataulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Linda noche para la práctica del fútbol. Huracán recibe en el Tomás Aducó al Racing Club de Avellaneda en esta noche espléndida para la práctica del deporte. Racing, que no viene con buen pie del campeonato, quiere desquitarse nada menos que contra el Globo de Parque de los Patricios, uno de los candidatos a ganar el título. Arranca Jorge, lleva la pelota, deja en el camino a Brindisi. Gran maniobra, va llevando la pelota por la izquierda, ataca el equipo de Racing. Elude perfectamente Cosema. Juega la pelota para el gringo Costa, peligro de gol. Da para Ropero Díaz, peligro de gol, tiró, pegó en el travesaño. Increíble cómo se salvó Huracán. Espectacular, el público de Racing gritaba el gol. Porque vos no entendés nada de fútbol, Benja. Tenés que tener un poco de paciencia, nada más. ¿Qué tiene que ver? Lo que digo es que mucha gente, es imposible esto. Ahí está. Ahí. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde, boludo? Marcámelo. Permiso, permiso. Vení, Benja. Bueno, vení. Dale. Bueno, flaco, perdóname, dale. Perdón. Oh. Dale, tranquilo, more, dale, minutito. A ver. Vení. Isidoro Gómez. Vamos. ¿Qué te pasa, Benjamín? Nos vamos por el piso. Hace un mes que estamos con esto. 4 partidos vimos ya. Te dije que tengas un poco de paciencia. Sí, bueno, eso es lo que no tengo. El ropero vaga por afuera y devuelve la posición de Néstor Escotta. Néstor Escotta para Gotardi, peligro de gol. Tiene el centro, peligro de gol. ¡Gómez!
tenía agarrado, se me escapó. ¿Y dónde está Báez? ¡Báez! ¡Vení! ¡Salió corriendo! ¿Lo viste? ¿Qué hace? ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te di la foto. Sí, pero ¿cómo es? De mediana estatura, flaquito. ¿Qué están haciendo ahí? Muchacho, la puta madre. Yo no estoy para estas cosas, Benjamín. Este hijo de puta, ¿cómo es? Pregunta. Él tenía que estar en el estadio, No lo nosotros. conoce, no lo conoce, nosotros sí. ¿Pero por qué no le diste la foto? Si se la di, ¿no escuchaste que se la di? ¡De animal! ¡Infeliz! ¡A la putísima madre que lo parió, carajo! ¡Me quieren matar! Salí. Salí, la concha de tu madre, ocupado. Salí, boludo. Está toda la policía acá, no te va a pasar nada, dale. ¿Qué policía? No me rompa las pelotas. Ay, Discúlpeme. ¿Cómo va? lo estoy esperando a Sandoval. ¿Para qué? Yo entro, hago de buen tipo, él después llega. Después le explico, es una rutina que tenemos armada. Más vieja que la ventosa. Pero no lo van a indagar ustedes sin el juez. Más bien, tenemos que tener todo cocinado antes que llegue Fortuna. Después lo arruina todo. ¿Pretende indagar un preso sin abogado y sin juez? Ordóñez, ¿lo vio a Sandoval? No sé, salió hace un rato. La puta que lo parió. Escúcheme, va a ser todo nulo. ¿De qué lo va a acusar? ¿Cómo de qué? ¿Le parece poco? ¿De estar en una foto mirando a la víctima? Sí, me parece poco. Por eso lo tenemos que ablandar un poco, para que el tipo se quiebre. ¿Y si no es? ¿Eh? Sí, no me mire así. ¿Y si no es? Eduardo. ¿Y si no es? ¿Cómo no va a ser? Sí, doctor. No me digas, doctor. Anda a buscar a Sandoval. Es urgente, voy en taxi. Sí, no. Si sale a la mañana está en Robertino, ahí en Viamonte. Dale, métele. No, espera, Eduardo. Espera, por favor. Espere. ¿Pero qué hace? Perdón. Es él. ¿Cómo lo sabe? No sé. ¿Ve? No sé cómo sé, pero sé. ¿Cómo? Gómez, Isidoro Néstor. Número de documento. 10.740.925. Estado civil. Soltero. Domicilio. Mocoretá 2428, Isidro Casanova. ¿En qué tren llega a Capital? ¿Con qué tren llega a Capital? No tomo el tren. Vengo en el 96. ¿Qué está mal? No. Todavía. Esta máquina no anda. No tiene la... Pero, espere. Dígame qué pasa, por favor. Por favor, se lo ruego. Usted está imputado en la causa caratulada Liliana Coloto de Morales, su homicidio calificado. El hecho ocurrió el 21 de junio de 1974. Concretamente se le imputa el hecho. Yo voy a proceder a tomarle declaración indagatoria. Se le designa un defensor oficial en turno. Espera. Liliana Coloto. Es una conocida de Chivilcoy. ¿Qué le pasó?
Dime una cosa, Gómez. ¿Usted por qué supone que está acá hace 3 días incomunicado? Ni idea. Yo fui a la cancha a ver a Racing. Sí, ya sé. Cuando lo quisimos detener salió corriendo. ¿Y usted qué haría? Vienen 2 tipos con cara de locos que lo quieren agarrar. ¿Yo qué sabía? ¿Qué le pasó a Liliana? Mire, Gómez, no se haga. Usted sabe tan bien como yo que violó y mató a esa chica. ¿Qué? ¿A Liliana? ¿Me lo dice en serio? ¿Cómo voy a hacer una cosa así? Yo hace más de 1 año que no voy a Chivilcoy y se lo puedo probar. Lo fuimos a buscar una semana después del homicidio. Y usted se borró de la pensión y del trabajo. ¿Qué pensión? Yo no me fui de ninguna pensión. Gómez, no se haga el estúpido. La pensión de la calle Piedras. Hace como 1 año de eso. Me fui porque me cobraban un ojo de la cara y no lo podía pagar. ¿Y del trabajo? Me enganché un laburo que me pagaban mejor. ¿Qué tiene que ver eso con Liliana, Es una chica que conozco desde siempre. Es una amiga de la infancia. A ver, déjeme ver. Escúchame, el juez Fortuna está por llegar en cualquier momento porque no lo espera. Por favor, espérelo, por favor. Ajá, sí. Puede ser que tenga razón, que sea preferible y conveniente de... Déjeme ver un segundo. A ver. Mire, Gómez, el juez que entiende en su causa está por llegar, así que vamos a esperar. Doctora. Perdón que me meta, oficial. Doctor, yo sé que esta causa la lleva usted, pero este muchacho no puede haber sido de ninguna manera. Lo hablamos afuera, si le parece. Espere. Es 1 minuto nada más. ¿Usted lo vio bien? Este chico no puede haber sido. Déjeme ver la autopsia. Esta chica Coloto. Acá está. 1,70 m, 58 kilos. Mire cómo la dejaron. Perdóneme, Gómez, pero no me parece, oficial. La amazona y el pigmeo. Aparte era una mujer hermosa, Le pido, por favor, que mire esta cara. Una belleza como esta no está al alcance de cualquiera. Hay que ser muy hombre para enganchar a una mujer así. ¿Le parece, doctora? Digo, la puerta no estaba forzada, lo que quiere decir que ella conocía al agresor. Sí. Pero no me va a decir que semejante mujer se va a acordar de este pibe. A menos que fuera prostituta. Porque con algunos solamente cobrando, ¿Esta quién es? Cerrá el culo vos, No, la chica era decente, se lo aseguro. Ahí estoy de acuerdo con el pibe, Para mí el bancario era flor de cornudo, ¿no? Seguro que tenía un auto con esos techos que se abren para que les hagan los cuernos. ¿De qué te reís, imbécil? El tipo que declaró la otra vuelta como testigo. ¿Sandoval? Ese, para mí fue ese. Ese era el amante. Un tipo alto, pintón, ancho de espaldas. Un tipo realmente capaz de calentar a una mujer. Mírete al feñique. Seguro que cuando te vio debe haber pensado otra vez el pesado este que sale en todas las fotos con cara de te amo y te adoro. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¡No me comprometas! ¡Pibe! ¡Sandoval! ¡Vení, pibe! Fuera de la calle, no, por favor. Vamos de mil. Ordóñez, por favor. Váyase. Sáquenlo de acá, por favor. Ordóñez. Yo te la agarro, hijo de puta. Sáquenlo de acá, por favor. Inmediatamente. Lléveselo.
Ustedes están locos. Están locos. Escúcheme, Benjamín. La destrucción del hueso parietal derecho demuestra una fuerza hercúlea en las extremidades superiores del atacante. Mire esto. 2 tallarines. Asimismo, la profundidad de las lesiones vaginales permite deducir que el atacante se trataba de un hombre muy bien dotado. Obviamente no se refieren a este microbio que debe tener un maní quemado. Acá tenés, conchuda. A ver si te gusta esta. ¿Mm? Mi amor, no saltes buscando la piñata. Primero, sos peticito. Y segundo, te falta mucha hormona para una hembra como yo. Hormona me falta. ¡Puta de mierda! ¿Sabés cómo me la cogí, ¿No sabés cómo me la cogí? ¡Esa hija de puta! ¡No tenés ni idea de cómo me la cogí! ¡Estoy reventado! ¡Por favor, suéltelo! ¡Suéltelo! Lo que soy se mata. ¡Suéltelo! ¡Y yo, ¡Soltame! Por casa de ella y te mato. Te mato. ¿Vos sos Espósito? ¿Sos Espósito o no sos Espósito? ¿Hola? Hola, soy yo. ¿Te desperté? No, estaba trabajando, escribiendo un poco. Qué raro despierta a esta hora. No, estuve pensando. No me digas, ¿en serio? Sí, tonto, sí. No, de la novela, que cuando la termines la quiero leer. Ah, bueno, sí, me encantaría. ¿De verdad no querés que charlemos un poco y eso? No, deja que me tomo el té, a ver si me puedo volver a dormir. Bueno. Chao. Chao. Esta mañana, en la residencia presidencial de Olivos, la señora presidenta de la Nación, doña María Estela Martínez de Perón... Irene, vino la modista. Vení, mira, le puso la capita como queríamos. Dale, vení a probarte. Ya voy. ...a atender las necesidades de diversas provincias, municipalidades y entidades de bien público de distintos puntos del territorio nacional. Asimismo hizo entrega de ropa, útiles escolares y golosinas para ser distribuidos en la comuna de Lobos, provincia de Buenos Aires. Además de la señora presidenta, estuvieron presentes en el acto Hola. Morales, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Qué sorpresa. Sí, lo estaba viendo, pero le bajé el... ¿Qué? ¿Cómo? Que también, gracias a ellos, podemos realizar muchas cosas, porque las personas solas no las pueden hacer todas, y ellos también nos ayudan muchísimo para llevar a cabo todas las realizaciones. Agradezco nuevamente y escuchamos a todos un abrazo gigante.
Buen día, soy la doctora Menéndez Hastings del juzgado de instrucción número 42. Venimos a ver al señor Romano, por favor. En este momento está muy ocupado. Sí. ¿De qué se trata? Señor, señor, no puede pasar. Quiero que lo busquen los dos. ¿Qué haces vos acá? ¿Vos serás loco? No, vos estás loco. Doctora. Tenemos que hablar con usted. Muchachos, nos dejen, por favor. Si me hubiesen pedido una cita, los esperaba con un café. Isidoro Gómez, violación seguida de muerte. Detenido a la orden del juzgado. El servicio penitenciario nos informa que ha sido liberado por orden del Poder Ejecutivo. Averiguamos y acá estamos. ¿Algo para decir? Sí, claro, que tienen que salir un poquito más ustedes, ¿eh? Porque la justicia es una isla en el mundo, pero este que está acá es el mundo. Y mientras ustedes se dedican a cazar pajaritos, nosotros estamos acá peleando en el medio de la selva. ¿Entienden? Gómez. Sí, empezó con nosotros cuando estaba en la cárcel. Lo que hacía era llevar información, traer, espiar jóvenes guerrilleros. Pero anduvo muy bien, ¿eh? Se hizo querer. ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo? Es un asesino convicto y confeso. Será, sí, pero también es una persona inteligente y de coraje. Capaz de entrar en una casa y hacer lo que hay que hacer. Además, la vida personal de él, honestamente, ¿no? Con todos los subversivos que hay dando vuelta, nos tiene sin cuidado. Si vamos a ir con los buenos solamente. Es un detenido procesado a la orden del juzgado del doctor Fortuna y nosotros... ¿Vos creés que yo no sé que vos lo liberaste para joderme? ¿Pensás que soy un pelotudo? Son dos preguntas. ¿Cuál de las dos crees que te responde primero? ¿Es cierto eso? Doctora, a ver, ¿le puedo pedir un favor? No se meta. ¿Qué quiere hacer? ¿Presentar un recurso de amparo? Honestamente, no se ofenda, pero no puede hacer nada. Lo que sí puede hacer es volver a su oficina, quedarse sentadita, mirar y aprender. Porque la Argentina que se viene no se enseña en Harvard. ¿Mm? ¿Y vos para qué venís con la doctora? ¿Vos te pensás que estar al lado de ella te da cierta inmunidad? ¿Por qué no la dejas en paz si no tiene nada que ver con vos? ¿Eh? Ella es abogada, vos perito mercantil. Ella es joven, vos viejo. Ella es rica, vos pobre. Ella es Menéndez Hastings. Y vos sos Expósito, o sea, nada. Ella es intocable, vos no. Déjala que vuelva a su mundo, no seas jodido. Ahora, si tenés un problema conmigo, vení solo y lo arreglamos. ¿Eh? Vamos, Irene. Hay una cosa que sí tienen en común, ¿eh? Que ninguno de los dos puede hacer nada. Usted me dijo perpetua. Y sí, deberían darle perpetua. ¿Y entonces? ¿Qué quiere que le diga? Esta gente de la justicia se la pasa por el culo. Para colmo, ahora donde está, uno ni siquiera puede acercarse, ¿no? ¿Y si pudiera, para qué? ¿Qué haría? ¿Qué gano metiéndole 4 tiros?
Voy en cana hasta que me muero. Gómez, antes de llegar al piso, ya está libre de todo. Y yo me paso 50 años metido en una celda envidiándole la suerte. No. No, para mí, la cárcel toda la vida hubiera estado bien. La verdad es que me gustaría ayudarlo, pero honestamente no sé cómo. ¿Qué le dice? ¿En algún otro momento? Bueno. No, deje, invito yo. No, no, por favor. Es un cafecito. Le agradezco mucho, Benjamín, todo lo que hizo por mí. Sin usted no hubiera llegado hasta acá, de verdad. Le debo una. Doctor Espósito, lo está buscando por el tema del expediente de Garzaba, doctor. No soy doctor. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Me vas a decir doctor delante del juez y va a ser un papelón. ¿Qué pasó con el expediente? ¿Lo pasaste en limpio? Estoy en eso. No estás en eso. Para estar en eso tenés que estar allá. Y estás acá. Así que vamos. Benjamín. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que me vuelva a hablar? Yo le hablo todos los días. No soy intocable. Tampoco soy de otro mundo. Ojalá, pero sí. Irene, dejémoslo ahí. ¿Qué dejemos ahí? Usted se va a casar con el ingeniero Zapiola, Menéndez Urtubey, Martínez B. Carnopara. ¿No estará celoso? No, por Dios. Que sean felices y que coman perdices. ¿Algo para objetar? No. Dele, objete. Irene, por favor. ¿Qué mirás? ¿Qué querés? Retírate. Venga. ¿A dónde nos vemos? ¿Para qué? Para manifestarme sus objeciones a mi vida, a mi novio, mi casamiento y demás constancias que obran en la causa. ¿Podemos tomar un café cuando salgamos? ¿Hora? 8:30. ¿Lugar? Los Inmortales. La Richmond. Perdón. No pensé en algo elegante. No, Benjamín. En algo lejos de acá. ¿Qué haces ahí espiando? Perdón, teléfono para el doctor. El dueño del bar Malayunta, ¿puede ser? Pablo Sandoval. La puta madre que te parió, hijo de puta. Lavaste el orto, El orto vos, hijo de mil puta. No, Benjamín, no puedo creer que te hayan llamado. ¿Qué pasó? Yo le dije a todo el mundo, no jodan a mi amigo. Esto es cosa de hombre. ¿Qué hombre vas a ser vos, borracho de mierda? ¿A mí borracho de Ya vos tenés. ¡Facho! Vamos a matar a ¡Es un todos. nazi! ¡Es un nazi! Escúcheme, oficial. ¿Qué le pasa? Somos del juzgado 42. Yo me hago cargo de todo esto. Quédese tranquilo. Vení conmigo. Hay que meterlos presos. Vení. Hay que meter a estos hijos de puta. Van a saber lo que es la justicia, hijo de puta. Justicia. El saco, el saco. Lo tenés puesto. El saco. Lo tenés puesto. El saco. ¿A qué hora vuelve tu mujer del trabajo? A las 8. Qué raro, no contesta. Tengo la boca seca. ¿No tenés algo para...? No contesta, che. Deja eso. No te va a contestar nunca. ¿Por qué? Porque no anda el teléfono. ¿Cómo no anda? Deja eso. Te lo dije 1000 veces, Benjamín. Yo quería hacerle esquilombo, un juicio, y vos me sacaste cagando. Pero eso fue hace 6 meses.
Un año hace que no anda el teléfono. Los hijos de puta nunca me lo arreglaron. Qué cagada, no te podés quedar hoy acá. Deja eso, no toques más. Si alguna vez me llamaras, sabrías que no anda. Deja eso. ¿Qué estás buscando? ¿Qué tocas? Quería hacerle juicio. Mírame. ¿Qué tenés un fato? No, qué fato, no. Tenés un fato. No. Y yo me voy. Lo único que falta es que diga Sandoval me cagó. Esta. Puta madre, ¿cuántos muebles tenés en esta casa? Vení, quédate tranquilito, vení. Pero que me cago Pero quédate- golpeando siempre. Bueno, por eso, quédate sentado acá, Sí. tranquilo, hasta que se te pase un poco. Dale. Sí, Quédate trato. tranquilito ahí. ¿Qué hora es? Yo tengo el reloj en la pieza, vamos. ¿Qué pieza, pelotudo? Estás en mi casa. Sí. Y estamos todos, estamos bien. Dale. Estamos bien. Tranquilo, tranquilo. Vamos, venga. Yo voy a tu casa a tratar de convencer a tu mujer de que no te mate y vuelvo. Y llamala por teléfono. ¿No me dijiste que no anda? El mío no anda, Benjamín. Usa el tuyo. Vos quédate acá. Tranquilo, no toques nada. No hagas nada. Espérame, yo vuelvo enseguida. Apaga la luz. Sí. Ya lo vamos a encontrar a este hijo de puta. Ya lo vamos a encontrar. Estuvimos trabajando todo el día. Mira, no, deja, basta. Por favor. Otro día, explícate. Dame la oportunidad de que te explique. Bueno, es la última, te aviso que es la última. Ok. Y la verdad es que podrías haberte acordado vos también, ¿no? Tener un poco de paciencia, necesita ayuda. Él necesita ayuda. No, ya sé. Lo que quiero decir es que si lo ayudamos a él, nos ayudamos todos. Eso no es fácil. Vos lo que querés es sacártelo de encima. No me digas eso. ¿Qué te pones a hacer? ¿Y esto? ¿Qué pasó? Para un cachito. Pablo. ¿Qué pasó? No sé. Pablo. Ay, no me asustes, che. Pará un poco. Pablo. Che. ¡No! ¿Qué? ¿Qué No. pasó? No. No. ¿Qué pasó? No. Esto es una locura, una locura. Una locura sería que lo encuentre ese hijo de su madre. ¿Y usted? ¿La va a ir a buscar a usted? No, ya le dije a papá. Él sabe con quién hablar. El tipo labura para Romano y conmigo Romano no se va a meter. No se preocupe, yo voy a estar bien. Pero Jujuy, por Dios, Mis Irene. primos son señores feudales ahí. No le van a tocar ni un pelo, ni Romano ni nadie. ¿Pero qué voy a hacer yo en Jujuy? Y lo mismo que acá. Firmas, sellos, ya le tiene listo hasta el escritorio. No, Irene, no puedo. Yo tengo mi vida, acá tengo mi viejo, tengo... Tengo todo. ¿Y qué vamos a hacer? Acá. Nosotros. Digo, vos y yo. No podemos hacer nada.
Es una primera pasada. Algo más. Tu casa es tal cual me la imaginaba, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cómo te lo imaginabas? ¿Y cómo va a ser? Así, tal cual me la imaginaba. Claro. Yo, en cambio, tu casa me la imaginaba totalmente distinta. ¿Vos conocés mi casa? No, distinta a esta, digo. Ah. Totalmente distinta. ¿Qué temes, Benjamín? ¿Eh? No, acá hay un papelito que dice temo. ¿Qué temes? No. Eso es una cosa que hice, una prueba de escribir así medio dormido para liberar la imaginación. Una tontería, no le hagas caso. Bueno, dale, decime. Bueno, es una novela, ¿no? En una novela no hace falta escribir la verdad. Ni siquiera algo creíble. Sí. No, ¿cómo? ¿Qué no es creíble? Ah, Benjamín. La parte esa, cuando el tipo se va a Jujuy. Sí, ¿qué El problema tipo hay? llorando como si fuera un desgarro. Sí, ¿qué? Y ella corriendo por el andén como sintiendo que se iba el amor de su vida. Bueno, Y tocándose las manos a través del vidrio como si fueran una sola persona. Fue Y ella así. llorando. Como si supiera que le esperaba un destino de mediocridad y desamor. Casi cayéndose en las vías. Como queriendo gritar un amor que nunca se había animado a confesar. sí fue así, ¿o no fue así? ¿Y si fue así? ¿Por qué no me llevaste con vos? Pánfilo. ¿Y cómo sigue el expediente? No sé, si querés puedo poner que el tipo se pasó 10 años contando guanacos en la puna de Atacama. Y que cuando volví te encontré fiscal, casada, con 2 hijos. ¿Querés que ponga eso? Sí, o que él volvió casado con una muñequita jujeña, preciosa, aristocrática. Era una chica divina. ¿Qué culpa tenía ella si no la pude querer? Qué final desagradable esta novela, ¿eh? De mierda. ¿Ves? No quiero dejar pasar todo de nuevo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no haga nada? Hace 25 años que me pregunto. Y hace 25 años que me contesto lo mismo. Deja, fue otra vida. Ya pasó, ya está. No preguntes, no pienses. No fue otra vida. Fue esta. Es esta. Ahora quiero entender todo. ¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada? ¿Cómo se hace? No, es imposible, es una pérdida de tiempo. Nunca lo vamos a encontrar. Haceme caso, acordate cómo era el tipo, re formal. ¿Quién hace el cambio de domicilio? Yo tengo el mismo domicilio de cuando bailaba el patapata. Perdón. A ver. Gómez Isidoro, Espora 691, partido de Chivilcoy. ¿Qué te dije? Ese es el de la vieja. Mire, señor, notificar el cambio de domicilio es una obligación legal. No es si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. ¿Me entiende? Sí, ahora sí. Morales Ricardo, hay 1, 2, 4, doctora. Usted dirá. Bueno, busquemos por el número de documento, entonces. ¿Vos qué número de documento sos? 3 millones. ¿Vos? 200 millones. ¿Qué te importa? ¿Qué? No te puedo. Acá hay una de 5 y uno de 6. Acá, Morales Ricardo Agustín. Hizo el cambio de domicilio en 1975. Toma nota. Sí. Pata.
Morales. ¿Cómo le va? ¿Se acuerda de mí? Expósito de tribunales hace como 25 años. Pero qué sorpresa. Sí, ¿no? Perdón. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Tanto tiempo. ¿Y usted qué sorpresa, eh? Sí. Venga. Pase. ¿Le hago un cafecito? Cafecito. ¿Cómo no se hizo matero acá con este ambiente? ¿Qué ambiente? Si estoy todo el día en el banco yo. Ah, sí, en el banco. Un cafecito lo acepto, ¿eh? Claro, usted se vino enseguida para acá. Y sí. Quería empezar de nuevo, cortar con todo. Y es lo que tiene de bueno el Banco Nación. Tiene sucursales en todas partes. Y siempre hay una sucursal que no la quiere nadie, así que aquí estoy. Con un ascenso y todo, ¿sabe? Mire usted. ¿Se acuerda de Liliana? Sí, claro. ¿Y usted cómo anda? Y yo acá estoy. No, digo si solo, se casó. No, la verdad que no. Me parece que yo ya, a esta altura, bajé la persiana. No, probé. Pero ¿sabe qué pasa? Es muy complicado. Yo en cambio me casé. No diga. Sí, un tiempo. Pero tampoco funcionó. No sé si era yo. Es muy complicado. Es muy complicado. Mire que se mandó. No se lo puedo creer. Se me dio por el gran novelista, ¿vio? Sí, tiene que desarrollarlo un poco esto. Parece un memorándum largo. Qué locura. Lo que pasa es que lo recordé siempre. Hace mal. Debería olvidarse. Hágame caso. Usted se vino acá por Gómez, ¿no? ¿Por qué por Gómez? No, digo, el tipo andaba suelto, a lo mejor lo iba a buscar a usted. Ah. No. No le tengo miedo a Gómez, la verdad. Capaz que está muerto ya. Sí, capaz. A mí me fueron a buscar también. Sí, sé. ¿Cómo sabe? Y lo acabo de leer. Que lo encontraron a su amigo. Sí, claro. Sandoval, pobre. ¿Se acuerda de Sandoval, no? No. Mi compañero del juzgado. Me fueron a buscar a mí, no me encontraron y la ligó él. Hijos de puta. A Gómez no lo encontraron nunca, ¿no? Adivine. Esos tipos siempre se la llevan de arriba. ¿Sabe? Hay algo que le quiero preguntar porque la verdad es que no sé cómo es. ¿Cómo hizo para aprender a vivir sin ella? Pasaron 25 años, Expósito. Yo estaba seguro de que usted no iba a poder. Pasaron 25 años, Expósito. Más con el tipo suelto por ahí. ¿Cómo hizo para empezar todo de nuevo? Pasaron 25 años. Olvídese. Si no fuera por mí, usted no hubiera llegado hasta acá. ¿Se acuerda de eso? Me debe una.
Yo no sé qué quiere que le diga, no sé de qué me está hablando. Me va a decir que se quedó lo más pancho con el tipo vivito y coleando por ahí. Sí, no podía hacer nada. ¿Ah, no? No. ¿Ah, no? No. Se pasó un año buscando a un tipo que conocía solamente por fotos, lo larga y usted no hace nada. Sí, me pasé un año yendo a estaciones de trenes, lo agarran y lo sueltan, ¿qué quiere que haga? Y ya está, se terminó. Sí. Se pasa el resto de su vida poniendo sellitos. Mire quién habla. Usted es mejor que yo. ¿A usted qué le importa? Sí, es mi vida, no la suya. No, Morales, no. Es mi vida, también. Su amor por esa mujer nunca más volví a ver. En nadie. En nadie. Nunca. Váyase de mi casa. Ahora, por favor. Es mi vida, no la suya. Perdóneme. Son cosas de viejo, ¿qué va a hacer? A lo mejor es eso. Lo que pasa es que le di tantas vueltas. Vaya a su casa a darle vueltas. A Sandoval no lo mató Gómez. ¿Y? Gómez nos conocía a los dos. Si hubiera estado ahí, me hubiera esperado a mí. Hay algo. En mi casa había un par de fotos mías. Cuando lo mataron a Pablo, a Sandoval, las fotos aparecieron dadas vuelta. Todo lo demás estaba en orden, no tocaron nada. Pensé. Pienso. ¿Vos sos Expósito? ¿No escuchás, pelotudo, lo que te pregunto? ¿Sos Expósito? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Contéstame. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Ah, flaco, pará un poco. ¿A dónde vas? Acá. ¿Y qué vas a hacer? Voy a poner un disco, flaco. ¿Está todo bien? ¿Vas a poner un disco? Óyeme. ¿Sos Expósito o no sos Expósito? Soy yo. Tanta vergüenza que ni siquiera tengo el coraje de pasar por el cementerio y dejarle unas flores. Oh. No, por ahí no fue así. Por ahí se tiró a dormir y lo mataron, así como estaba, sin darse cuenta de nada. Las fotos se volcaron solas, por casualidad, con un movimiento. No sé. Le doy vueltas y vueltas y ya no sé qué pensar. Elija bien. Lo único que nos queda son recuerdos. Al menos que sea lindo, ¿no? No, pero hay algo que estoy seguro que nunca me voy a olvidar. Lo último que me dijo Pablo la noche que lo mataron. No te preocupes, Benjamín. Ya lo vamos a agarrar a ese hijo de puta.
Y lo voy a agarrar. Si está vivo, lo voy a agarrar. Espere. Pase. Siéntese. No lo busque más. Al ministerio no podía ir. Sabía que el tipo era intocable ahí. Pero también sabía que tarde o temprano lo iba a ir a buscar. A usted. Che, Gómez. Me deshice del cuerpo y evidentemente nadie lo extrañó demasiado. ¿Valió la pena? No piense más. No piense más. ¿Qué importa? Mi mujer está muerta. Su amigo está muerto. Gómez también está muerto. Están todos muertos. No le dé más vueltas. Va a empezar con que si hubiera estado, si no hubiera estado. Va a tener 1000 pasados sin ningún futuro. No piense más, hágame caso. Se va a quedar solo con recuerdos. Yo le debía una, ¿no? Ahora estamos a mano. No piense más. No piense más. Lo que pasa es que le di tantas vueltas. ¿Qué gano metiéndole 4 tiros? Es mi vida. No la suya. Vaya a su casa a darle vueltas. Ya lo vamos a encontrar. Hace 25 años que me pregunto. Chao. No fue otra vida, fue esta. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto. ¿Qué gano metiéndole 4 tiros? Pero una cosa que no puede cambiar, ni él, ni vos, ni yo, nadie, Benjamín.
¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada? ¿Cómo se hace? ¿Sabes cómo me la cogí, eh? ¿Qué retribución? Es como si la muerte de su mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre. Mi mujer está muerta. Su amigo está muerto. Gómez también está muerto. Están todos muertos. Le darían una inyección y se quedaría dormido lo más pancho. Nadie, Benjamín. No, que viva muchos años. Así se va a dar cuenta que esos años van a estar llenos de nada. ¿Cómo hizo para empezar todo de nuevo? Pasaron 25 años. 25 años, Espósito. Olvídese. Pídale que, aunque sea, me hable. Por favor.
Usted dijo perpetuo. ¿Está la doctora? Sí, está en el despacho. Seguís vivo. Sí. Tengo que hablar con vos. ¿Les traigo café, doctora? Ándate, nene. Va a ser complicado. No me importa. Cerra la puerta.